En la boda de la hija de un millonario, llegué como paramédica, vi la cara del novio. Luego noté la marca de nacimiento detrás de su oreja, y toda la habitación enmudeció. Era cerca de la medianoche en Portland y la lluvia caía en finos hilos plateados contra él. Parabrisas de la ambulancia. Estaba sentada en el asiento del pasajero con mis manos enguantadas apoyadas en mis rodillas, esperando la siguiente llamada que podría o no llegar antes de que terminara mi turno. Las noches de Portland tenían la particularidad de sentirse tranquilas e inquietas al mismo tiempo. En algún lugar lejano, las sirenas se desvanecían en la niebla y toda la ciudad brillaba bajo la lluvia como si contuviera la respiración. Entonces la radio cobró vida. Se había reportado una emergencia médica en el Artemis Country Club en Northwest Skyline Boulevard. Posible anafilaxia. Hombre adulto consciente pero deteriorándose. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Confirmé que estábamos en camino y Vasily, nuestro conductor, nos puso en marcha. Cena, mi compañera, buscó el kit de trauma. La sirena rasgó la llovizna mientras acelerábamos hacia las colinas, cortando las calles mojadas y subiendo hacia el tipo de lugar donde el dinero intentaba mantener el pánico a raya, pero nunca realmente podía. Para cuando llegamos, el estacionamiento del club era un laberinto de coches de lujo. Los faros se reflejaban en los charcos. Las puertas del salón de baile estaban abiertas y la risa y la música se derramaban, aunque el sonido ahora estaba fracturado por gritos de miedo. Una banda en vivo todavía tocaba en algún lugar adentro, obstinadamente continuando mientras una mesa se había derrumbado en el caos. Me abrí paso entre la multitud y vi a un hombre de smoking desplomado hacia adelante, con la cara hinchada, su respiración en finos y desesperados jadeos. Una mujer a su lado gritaba pidiendo ayuda. Me arrodillé y tomé el control porque para eso estaba entrenada. Le dije a Cena que preparara epinefrina. Sostuve el brazo del hombre y la aguja entró. Luego le puse oxígeno y observé su color, su respiración, su pulso. En cuestión de minutos, lo peor de la sibilancia disminuyó, y algo de color volvió a sus mejillas. Le dije que estaba estable, pero que aún necesitábamos trasladarlo para monitoreo. La sala exhaló. Los aplausos se extendieron entre los invitados, tensos y aliviados. El tipo de aplausos que la gente da cuando intenta no admitir lo cerca que estuvieron del desastre. Me puse de pie, me quité los guantes y me volví para encontrar al organizador del evento. Entonces me congelé. Al otro lado de la pista de baile, cerca del estrado, estaba el novio. Era alto, vestía un smoking negro con una pequeña rosa prendida en la solapa. La suave luz del candelabro atrapó el lado de su cara y mi corazón se detuvo tan de repente que por un segundo olvidé cómo respirar. Conocía ese perfil. Conocía ese cabello oscuro, esa línea afilada de la mandíbula, esa curva de una sonrisa. Lo había memorizado hace años y lo había enterrado porque pensé que nunca lo volvería a ver. Debe. Su nombre salió de mi boca apenas en un susurro. El hombre me miró y la confusión cruzó su rostro. Era educado, distante, cuidadoso. Me dijo que estaba equivocada. Mi garganta se apretó. Dije su nombre de nuevo. David Miller. Le dije que era yo, Julia. Un murmullo recorrió a los invitados. La novia se puso rígida a su lado. El hombre negó con la cabeza y me dijo que su nombre era Eric Miller. Pero yo sabía lo que había visto. Le dije que tenía la misma marca de nacimiento detrás de su oreja derecha, una forma de media luna. Conocía esa marca. La conocía tan claramente como conocía mis propias manos. Antes de que pudiera decir más, una voz profunda y furiosa irrumpió en el salón de baile. Richard Montgomery, el padre de la novia, se levantó de la mesa principal con la cara roja de ira. Dijo que era un evento privado y ordenó que me sacaran. 2 guardias de seguridad se acercaron a mí. Intenté explicar, pero las palabras salieron enredadas e inútiles. Dije que se parecía exactamente a alguien que había conocido.
Intenté hacerles entender que esto no era una escena de borrachera o el error de un extraño. Pero Richard volvió a chasquear los dedos y los guardias me escoltaron hacia la salida mientras los invitados susurraban a mis espaldas. Mis mejillas ardían mientras volvía a salir a la lluvia. Las puertas del salón de baile se cerraron detrás de mí con un golpe sordo, atrapando la música en la luz dorada del interior. Me quedé afuera por un largo momento, empapada y temblorosa, viendo cómo los reflejos se difuminaban en los charcos. Quizás era agotamiento. Quizás el dolor había encontrado alguna forma cruel de retorcer mi mente después de todos estos años. Pero en el fondo, sabía lo que había visto. El hombre de adentro no era solo un extraño con una cara familiar. Era el fantasma de un amor que había enterrado 15 años antes. La lluvia no había parado cuando llegué a casa. Mi apartamento era un pequeño lugar en el segundo piso cerca del puente St. John's. Y esa noche olía ligeramente a café y antiséptico. Las luces de la ciudad brillaban en el pavimento mojado de abajo y proyectaban ondulaciones de oro contra la pared de mi sala de estar. Tiré mi chaqueta húmeda sobre una silla y me senté en el sofá, demasiado excitada para dormir. Merch, mi viejo gato atigrado, se estiró y me parpadeó desde el reposabrazos. Le extendí la mano y pasé mis dedos por su pelaje. Le dije que no me creería si se lo contaba. La imagen del hombre de smoking no se iría de mi mente, la misma mandíbula angular, la misma sonrisa tranquila, incluso la pequeña cicatriz debajo de su barbilla. No era simplemente similar. Era David. Pero eso era imposible. David Miller había desaparecido hace 15 años, tragado por el tiempo y el silencio. Me levanté y fui al armario. En el estante más alto había una caja de zapatos gastada envuelta en una cinta azul descolorida. Dudé antes de bajarla. Dentro había fragmentos de una vida que había intentado con tanto esfuerzo enterrar. Un pequeño anillo de plata, entradas de ferias de verano, una pila de viejas Polaroids. Las extendí sobre la mesa de café. Allí estábamos, dos caras jóvenes congeladas en la risa. Yo tenía 19 años, mis mejillas aún suaves. Mis ojos aún llenos del tipo de confianza que la vida aún no me había castigado. David tenía 20 años, con una guitarra al hombro. El tipo de chico que hacía que el mundo se sintiera amplio y brillante y lleno de promesas imposibles. David había sido mi primer todo, mi primer amor, mi primer desamor. Mi primera lección sobre lo frágil que podía ser la felicidad. Había sido salvaje y encantador. El tipo de hombre que correría contra el viento solo para sentirse vivo. Yo había sido la cautelosa, siempre planeando, siempre preocupada. Siempre tratando de aferrarme a las cosas antes de que pudieran desmoronarse. Nos conocimos en una campaña de donación de sangre, de todos los lugares. Yo era voluntaria. Él era un donante renuente, sonriendo como si solo hubiera aparecido porque alguien lo había retado. Al final de esa semana, éramos inseparables. Pero el amor que arde demasiado brillante no siempre sobrevive a su propio calor. Los celos se arrastraron durante nuestro segundo año juntos. Lo vi reír con una chica de su banda, y algo en mí se rompió. Se dijeron palabras duras. El orgullo se elevó más rápido de lo que el amor pudo calmarlo. Las disculpas llegaron demasiado tarde. Y así, él se fue. No mucho después, se mudó de la ciudad con su madre. Escribí cartas que nunca fueron respondidas. Eventualmente, el silencio se convirtió en la respuesta. Los años se difuminaron después de eso. Terminé mi entrenamiento y me convertí en paramédica. Me casé con Stanley Dawson, un dentista cuya idea de afecto era programar la cena entre citas. El matrimonio fue corto y frío. Nos divorciamos en silencio, sin hijos, sin drama. Solo dos personas admitiendo que no quedaba nada que salvar. Ahora, sentada en la penumbra de mi sala de estar, sentí que la vieja herida se abría de nuevo. La sonrisa de David me dolía por dentro como un hematoma.
Di la vuelta a una fotografía y tracé su nombre en la parte de atrás. La tinta estaba descolorida, pero aún visible. Eric Miller, el novio de la boda, tenía la cara de David, la voz de David. E incluso el mismo hábito de inclinar la cabeza al escuchar. Nadie podía parecerse tanto por casualidad. Me recosté mientras la tormenta se intensificaba afuera. Quizás era coincidencia. Quizás estaba persiguiendo un fantasma. Pero algo en mi instinto susurraba lo contrario. Esto no era coincidencia. Se sentía como el destino llamando de nuevo después de 15 largos años. A la mañana siguiente, la lluvia finalmente se disipó, dejando Portland lavado y limpio bajo un pálido sol de invierno. Me senté en mi coche fuera del edificio de cristal de Rose Crown Confections, con los dedos tamborileando nerviosamente contra el volante. A través del parabrisas, podía ver a los empleados con batas blancas moviéndose adentro. El dulce olor a azúcar se difundía débilmente desde las ventilaciones de la fábrica. Me dije a mí misma que solo había venido para despejar mi mente. Me dije a mí misma que necesitaba demostrar que no estaba perdiendo el contacto con la realidad. Pero cuando vi el nombre Eric Miller grabado en el directorio de la oficina junto a gerente de operaciones, mi pecho se apretó. Este era él. El hombre de la boda. El hombre que se parecía a David. Inhalé, revisé mi reflejo en el espejo retrovisor y salí del coche. La recepcionista me saludó con educada indiferencia hasta que me presenté como la paramédica del incidente de la boda la noche anterior. Le dije que solo necesitaba unos minutos del tiempo del señor Miller. Poco después, Eric apareció del pasillo. A la luz del día, el parecido era aún peor. No era solo su cara. Era la forma en que se movía, la forma en que se paraba. La forma fácil pero cuidadosa en que se comportaba. Como si hubiera aprendido a ser encantador pero no descuidado. Me reconoció como la médica de la boda. Estaba reservado, pero no cruel. Me disculpé por la escena que había causado. Mis palmas estaban húmedas y mi voz se sentía delgada. Le dije que necesitaba mostrarle algo. Él dudó, luego hizo un gesto hacia un rincón tranquilo del vestíbulo y me dijo que fuera rápida. Metí la mano en mi bolso y desdoblé una Polaroid descolorida. En la foto, una versión más joven de mí se apoyaba en un árbol, riendo. A mi lado estaba un hombre que podría haber sido el gemelo de Eric. Misma sonrisa, mismos ojos, lo mismo en todo. Eric tomó la foto con cuidado y la miró fijamente durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz había perdido algo de su certeza. Dijo que el hombre se parecía a él, pero que nunca había visto la foto antes. Le dije que era porque el hombre no era él. Su nombre había sido David Miller. Lo había amado. Había desaparecido 15 años antes con su madre, y nunca había vuelto a saber de él. Eric frunció el ceño, todavía mirando la fotografía. Dijo que no tenía hermanos, al menos no que él supiera. Dijo que sus padres se lo habrían dicho. Tragué saliva con dificultad y le dije que David tenía una pequeña marca de nacimiento detrás de su oreja derecha, con forma de luna creciente. Lentamente, Eric levantó la mano y se rozó el punto justo debajo de la oreja. Sus dedos lo encontraron. Se puso pálido. Le pregunté si ahora entendía. Le pregunté cómo podía decirme que esto era solo coincidencia. Eric exhaló temblorosamente y me devolvió la foto. Dijo que no sabía qué decir. No recordaba nada parecido a esto, pero que les preguntaría a sus padres. Quizás había algo que él no sabía. Asentí, aunque mi garganta se sentía lo suficientemente apretada como para cerrarse. Le pedí que por favor averiguara porque necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Me miró una última vez, con los ojos llenos de confusión y algo cercano al miedo. Luego dijo que él también necesitaba entender, y se alejó por el pasillo. Me quedé allí mucho después de que se fuera, escuchando el débil zumbido de las máquinas de dulces detrás de las paredes.
Afuera, la luz del sol se reflejaba en el pavimento mojado, aguda y fría. De alguna manera, en el fondo, sabía que esto no había terminado. Algo largamente enterrado estaba abriéndose camino de regreso a la superficie. Y ninguno de los dos estaba preparado para lo que desenterraría. Esa tarde, Eric me llamó. Antes de hacerlo, me dijo más tarde que había conducido a casa con la imagen de esa fotografía grabada en su mente. Las luces de la carretera se habían extendido en líneas pálidas ante sus ojos, pero apenas las notó. Cada palabra que había dicho seguía resonando en él. La misma cara, la misma marca de nacimiento, el mismo nombre. Cuando entró en su tranquila casa en las afueras de Portland, el olor a té de manzanilla flotaba desde la cocina. Su madre, Ellen Miller, estaba sentada junto a la ventana tejiendo un suéter azul pálido. Ella sonrió cuando lo vio, aunque sus manos temblaban ligeramente con la edad. Él no se anduvo con rodeos. Le preguntó si alguna vez había tenido un gemelo. Me dijo que las agujas de tejer se congelaron en sus manos. Por un largo latido, solo hubo el tic-tac del reloj sobre la estufa. Luego ella le preguntó por qué preguntaba tal cosa. Él le dijo que alguien le había mostrado una foto de un hombre que se parecía exactamente a él. Misma cara, misma cicatriz, lo mismo en todo. Le dijo que el nombre del hombre era David Miller. El color de Ellen se desvaneció. La aguja se le resbaló de las manos y cayó sobre la mesa. Se llevó una palma temblorosa a la boca y susurró que él lo había descubierto. Así que era verdad. Ella lloró mientras le contaba. Había nacido con un hermano, 2 niños sanos. Pero había habido un incendio en el hospital esa noche. La sala de maternidad se quemó. Las enfermeras corrían entre el humo con recién nacidos en sus brazos. Cuando terminó el caos, uno de los bebés había desaparecido. Eric le había preguntado cómo se perdía un bebé. Ella dijo que les dijeron que quizás las etiquetas se habían mezclado o quizás alguien se lo había llevado. Buscaron durante meses. Pero los registros del hospital desaparecieron y su padre no pudo soportar seguir buscando. Nunca se lo dijeron a Eric porque era todo lo que les quedaba. Cuando Eric me lo repitió, todavía podía escuchar el shock en su voz. Su madre le había guardado ese secreto toda su vida. Dijo que quería protegerlo. Dijo que no quedaba nada por encontrar. Dijo que a veces el pasado era mejor dejarlo enterrado. Pero Eric no podía aceptar que alguien allá afuera hubiera llevado la cara de su hermano. Alguien real. Alguien que él nunca supo que existía. Se fue antes de que ella pudiera detenerlo. El aire fresco de la noche le golpeó la cara, lo suficiente como para que sacara su teléfono. Contesté al segundo timbrazo. Me dijo que su madre lo había admitido. Tenía un gemelo. Su hermano desapareció en un incendio en el hospital la noche en que nacieron. Por un momento, no pude hablar. Luego recordé algo que me dio un escalofrío. Mi madre había trabajado en ese hospital. Me había contado historias sobre ese incendio cuando era más joven. Nunca había imaginado que esas historias pudieran conectarse con David. Eric dijo que podíamos encontrar la verdad juntos. Mi voz tembló cuando le dije que sí. Teníamos que hacerlo. Después de colgar, me senté en la oscuridad con mi teléfono en la mano y todo el pasado abriéndose como una trampilla. Debajo de mí. Durante 15 años, había creído que David se fue porque eligió el silencio. Ahora tenía que enfrentar la posibilidad de que toda su vida hubiera comenzado con una pérdida antes. De que cualquiera de nosotros lo conociera. 2 días después, Eric y yo nos sentamos uno frente al otro en un tranquilo café escondido entre viejos almacenes de ladrillo en el Pearl District. A través de los altos ventanales, el sol de la tarde se reflejaba en los charcos dejados por la lluvia de la noche anterior. El vapor se elevaba de nuestras tazas de café intactas. Y el aire olía ligeramente a granos tostados y cedro. Las manos de Eric estaban entrelazadas sobre la mesa. Me dijo que había preguntado.
Un amigo de su empresa le había recomendado a un investigador privado. Un ex detective llamado Peter Arlan. Lo miré, exhausta pero segura. Le dije que deberíamos contratarlo. Necesitaba saber quién era David y qué había pasado después de que se fuera de mi vida. En menos de una hora, estábamos sentados en la oficina de Arlan. Un pequeño espacio lleno de viejos expedientes polvorientos y el zumbido bajo de un viejo aire acondicionado. Peter Arlan tenía unos 60 años, delgado, con ojos penetrantes y una voz que transmitía autoridad. Escuchó mientras le explicábamos todo. Desde la vieja fotografía hasta el incendio del hospital y el asombroso parecido entre Eric y David. Cuando terminamos, Arlan se recostó en su silla y dijo que comenzaría con los archivos del hospital y los registros de nacimiento de St. Mary's, y luego avanzaría desde allí. Nos dijo que le diéramos un par de semanas. La espera se hizo interminable. Realicé mis turnos en Portland EMS mecánicamente. Pero mi mente nunca estaba lejos de la investigación. Cada vez que mi teléfono zumbaba, mi corazón daba un salto. Limpiaba equipos. Respondía llamadas. Trataba a extraños. Conducía bajo la lluvia, el tráfico y las luces de la ciudad. Pero debajo de todo, un pensamiento seguía latiendo dentro de mí. ¿A dónde se había ido David? Luego, en una tarde gris, Eric llamó. Arlan había encontrado algo. Nos reunimos de nuevo en el mismo café. La lluvia golpeaba las ventanas. Arlan se sentó frente a nosotros con una carpeta de manila sobre la mesa. Su expresión era indescifrable y eso por sí solo me apretó el estómago. Nos dijo que el incendio del hospital era real. Los registros confirmaban que 2 niños gemelos habían nacido de Ellen Miller esa noche. Un bebé figuraba como fallecido, pero no había certificado de defunción. El segundo bebé figuraba como trasladado, pero sin firma. Después de eso, el rastro se enfrió durante años. Luego, 15 años después, un hombre llamado David Miller apareció en Spokane, Washington. Misma fecha de nacimiento, mismas características. Eric se inclinó hacia adelante, sus nudillos blanquearon, y dijo que tenía que ser él. Arlan asintió. David había trabajado como doble de riesgo profesional. Se había casado con una mujer llamada Claire Evans. Eran conocidos por hacer espectáculos de motocicletas arriba y abajo de la costa. Luego la voz de Arlan se suavizó. El año pasado, David y Claire habían muerto en un accidente de carretera cerca de Bend. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. No figuraban padres sobrevivientes, ni hermanos. Mi mundo se tambaleó. Negué con la cabeza y susurré, no, porque una parte de mí se negaba a entenderlo. Ya había perdido a David una vez. No sabía cómo perderlo de nuevo. Pero Arlan no había terminado. David y Claire tenían una hija. Su nombre era Emily. Tenía 3 años y estaba en el sistema de acogida del condado de Multnomah. Me llevé una mano a la boca. Por un momento, el café se difuminó a mi alrededor. El silbido de la máquina de espresso, el murmullo de las voces, la lluvia contra el cristal. Todo se desvaneció bajo el torbellino de mi corazón. David se había ido, pero una parte de él todavía estaba aquí, viviendo, respirando, esperando. Pregunté dónde estaba. Arlan deslizó un papel sobre la mesa con una dirección y un número de caso. Emily estaba en cuidado temporal, esperando ser colocada. Si hablábamos en serio, necesitábamos contactar a los servicios familiares. Me sequé los ojos. Mi voz tembló, pero no se quebró cuando dije que lo haría. Eric extendió la mano por la mesa y colocó la suya sobre la mía. Dijo que ambos lo haríamos. Afuera, la lluvia había cesado. La luz del sol se abrió paso entre las nubes, delgada y frágil. Pero suficiente para recordarme que algunas piezas del pasado todavía esperaban ser encontradas. A la mañana siguiente. El aire era fresco y claro mientras estacionaba frente al edificio de servicios familiares del condado de Multnomah.
Las puertas de vidrio reflejaban un cielo gris. Y mis manos temblaban mientras apretaba la carpeta de documentos que Peter Arland me había dado. Había pasado toda la noche leyéndolos una y otra vez. El informe que confirmaba la muerte de David, la mención de una hija llamada Emily, de 3 años. Dentro, el área de recepción era brillante pero estéril. Llena de un débil zumbido de computadoras y las voces suaves de los trabajadores sociales. Contestando teléfonos. Un mural de mariposas pintadas cubría una pared. Claramente destinado a hacer que el espacio se sintiera cálido y acogedor. Pero para mí solo hacía que todo se sintiera más frágil. En el mostrador, dije que estaba allí para ver a Emily Miller. Tropecé con el número de caso porque mis manos no se quedaban quietas. Le dije a la mujer detrás del mostrador que había conocido al padre de Emily. La educada sonrisa de la mujer vaciló. Me preguntó si era pariente. Dudé porque la respuesta importaba más de lo que quería. No legalmente, le dije. Su rostro se suavizó con simpatía, pero su respuesta no cambió. Dijo que no podían permitir visitas sin parentesco aprobado o autorización judicial. Emily estaba en una colocación temporal de acogida. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Supliqué en voz baja. Le dije que el padre de Emily había sido alguien a quien amaba. Dije que solo necesitaba saber que estaba bien. Antes de que la trabajadora pudiera responder, una voz familiar habló detrás de mí. Eric dijo que Emily estaba con él. Me di la vuelta y lo vi parado en la puerta, la lluvia aún aferrada a su abrigo. Se acercó al mostrador y entregó su identificación. Se presentó como Eric Miller y dijo que Emily era su sobrina. Su hermano había sido su padre. La expresión de la mujer cambió al instante. Revisó el expediente y le dijo que figuraba como pariente más cercano. Se podría organizar una breve visita supervisada. Mis piernas se sintieron débiles mientras la seguíamos por el pasillo. Las paredes estaban forradas con dibujos de niños, casas, monigotes, soles con caras sonrientes. Cada brillante línea de crayón se sentía como una pregunta que nadie en ese edificio debería tener que responder. Cuando llegamos a una sala de juegos, la trabajadora social abrió la puerta y se hizo a un lado. Adentro, una niña pequeña estaba sentada en el suelo, apilando bloques de madera en una torre torcida. Tenía el cabello castaño claro atado en una trenza suelta y grandes ojos azules. Los ojos de David. La visión de ella me detuvo el corazón. La trabajadora social le dijo suavemente a Emily que tenía visitas. Emily levantó la vista. Por un momento, la confusión parpadeó en su rostro. Luego, como si reconociera algo invisible, se levantó y caminó directamente hacia mí. Me llamó mamá. Me congelé, mi garganta se cerró tan rápidamente que no pude hablar. Me arrodillé, mis manos temblaban. Y esa niña me echó los brazos alrededor del cuello como si me hubiera estado esperando. Sentí el calor de su pequeño latido. Sentí la suavidad de su cabello contra mi mejilla. Todo el aire de la habitación pareció desvanecerse. Eric se dio la vuelta y se secó los ojos. Susurré que no era su mamá, cariño, pero le prometo que ahora estaba a salvo. Emily me miró y sonrió con una confianza tan brillante que casi me dolió. En ese instante, supe que esto no era casualidad. No era coincidencia. Era el último regalo de David para mí. Un fragmento de la vida que habíamos perdido regresó en forma de esta niña. Mientras sostenía a Emily cerca. El dolor que había vivido en mí durante 15 años comenzó finalmente a aliviarse. La mansión Montgomery se alzaba al borde de la ciudad, con vistas al río Willamette como un monumento a la riqueza y al agotamiento. Yo no estuve allí la noche en que Eric finalmente dejó a Olivia, pero él me lo contó más tarde. Y pude escuchar cada detalle en su voz. Olivia Montgomery Miller se movía por esa casa de mármol como si fuera un escenario. Siempre vestida para una audiencia, incluso cuando no quedaba ninguna audiencia real. Eric había dejado de intentar seguir su ritmo meses antes.
Esa noche, ella llegó a casa pasada la medianoche, su perfume agudo a champán y humo. Sus tacones resonaron contra el mármol mientras lanzaba su bolso al mostrador. Antes de que Eric pudiera siquiera empezar, ella le dijo que no empezara. Él dijo que no lo había hecho, pero quizás ella debería decirle dónde había estado. Ella se rió y le dijo que había estado en una fiesta, obviamente. ¿Dónde más estaría? Él dijo que era todas las noches. Ella dijo que quizás le gustaba la gente que sí sabía divertirse. Luego se giró hacia él con ojos brillantes y dijo que él también solía ser divertido. Antes de que decidiera que quería interpretar al hermano afligido. La mandíbula de Eric se tensó cuando me contó esa parte. Él le advirtió que no hablara de David, pero Olivia no se detuvo. Dijo que él había estado obsesionado conmigo desde la boda. Julia, la paramédica, lo que fuera que yo fuera. Luego le recordó que él estaba casado con ella. Eric me dijo que sus palabras le dolieron porque había verdad en ellas. Pero no la verdad que ella quería decir. Él le dijo que estaban casados solo de nombre. Ella no quería un hogar. No quería hijos. Quería ruido, luces y atención. Olivia sonrió y le dijo que él quería tragedia. Luego dijo, quizás deberías haberme casado a mí en su lugar. Eric se levantó de la silla y dijo, quizás debería haberlo hecho. El silencio que siguió fue tan agudo. Dijo que parecía resonar en sus oídos. Olivia le advirtió que se arrepentiría. Dijo que su padre se aseguraría de ello. Pero Eric ya había hablado con Richard. Sabía que si se iba, lo perdería todo. Los coches, las cuentas, los lazos comerciales, todo. Olivia se cruzó de brazos y le dijo que volvería arrastrándose en un mes. Eric le dijo que no, que construiría algo diferente. Su risa lo siguió por el pasillo, cruel y resonante. Ella le dijo que él no era nada sin ellos. Dijo que nunca lo había sido. Para cuando llegó al garaje, la lluvia caía de nuevo, suave al principio, luego constante. Cargó una maleta en el maletero y condujo hasta que las luces de la ciudad se difuminaron detrás de. Cuando se detuvo, estaba frente a mi pequeño apartamento cerca del puente St. John's. Las ventanas brillaban débilmente bajo la lluvia. Recuerdo esa parte porque yo estaba allí. Escuché un sonido en el porche y abrí la puerta antes de que él siquiera llamara. Eric estaba allí, empapado y exhausto, con una maleta a su lado. Su expresión despojada de cada máscara cuidadosa que había llevado desde que lo conocí. Dije su nombre. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Luego preguntó si podía quedarse conmigo solo por un tiempo. Dudé solo un segundo antes de asentir y decirle que entrara. Adentro, los juguetes de Emily estaban esparcidos por la alfombra. Y el débil olor a cacao llenaba el aire. Le di una toalla y él se secó el cabello mientras yo me arrodillaba para recoger los bloques. Le pregunté si había sido una noche difícil. Él me dio una leve sonrisa y dijo que se podría decir. Luego me dijo que creía que finalmente había hecho lo correcto. Lo miré y algo tácito pasó entre nosotros. No fue un romance repentino. No fue dramático. Fue más silencioso que eso y más profundo. Fue el tipo de comprensión que solo pueden hacer de la pérdida compartida. Viejas heridas y la frágil oportunidad de empezar de nuevo. Afuera, la lluvia seguía cayendo constante e implacable. Pero dentro de mi pequeño apartamento, por primera vez en años, Eric pareció poder respirar. Pasó un año entero después de la noche en que Eric apareció en mi puerta. El mundo a nuestro alrededor se volvió más suave, más tranquilo, más estable. Mi apartamento, antes demasiado silencioso, se llenó de risas. Juguetes y el olor a tortitas los domingos por la mañana. Esa mañana. Una carta de los servicios familiares del condado de Multnomah estaba sobre el mostrador de la cocina. El sobre estaba sellado con una palabra, aprobado. Mis manos temblaron al abrirlo. En el momento en que leí las palabras, adopción finalizada, se me cortó la respiración.
Miré a Eric, con lágrimas ya formándose, y susurré que ella era nuestra. Eric me tomó en sus brazos, con la voz ahogada por la emoción. Dijo, lo habíamos logrado. Emily estaba en casa para quedarse. Al otro lado de la habitación. Emily estaba sentada en el suelo coloreando y tarareando para sí misma. Cuando le di la noticia, sonrió ampliamente y preguntó si eso significaba que podía quedarse para siempre. Me arrodillé a su lado y le dije para siempre y para siempre. Esa noche, celebramos con pizza y pastel. Emily insistió en apagar las velas ella misma. No fue grandioso. Éramos solo nosotros tres alrededor de una pequeña mesa de cocina, platos de papel glaseado pegajoso y la risa de un niño rebotando en las paredes. Pero para mí, se sintió como si el mundo finalmente se hubiera enderezado. Los días se convirtieron en semanas, y el ritmo de nuestras vidas encontró un paso natural. Todavía trabajaba en mis turnos con Portland EMS, aunque con menos frecuencia ahora. Eric manejaba su nuevo trabajo en una pequeña empresa de logística. Nuestro mundo era simple pero pacífico. Y esa simplicidad se sentía como un lujo que ninguno de nosotros había conocido realmente antes. Entonces, una mañana a finales de primavera, me desperté sintiéndome diferente. Una náusea sorda me revolvía el estómago. Al principio, lo desestimé. Demasiado café, quizás estrés de los turnos nocturnos. Pero a medida que pasaban los días, el agotamiento se profundizaba. Cuando se lo mencioné a Cena en el trabajo, levantó una ceja y me preguntó si estaba segura de que no era otra cosa. Me reí y negué con la cabeza. Le recordé que no podía quedar embarazada. Me lo habían diagnosticado años antes. Cena aún me entregó una pequeña caja y me dijo que le diera el gusto. Esa noche, después de que Emily se durmió, me quedé en el baño con el corazón latiéndome. 2 líneas rosadas aparecieron antes de que pudiera siquiera parpadear. Me senté en el borde de la bañera y me cubrí la boca mientras las lágrimas caían libremente. Cuando Eric llegó a casa, le entregué la prueba sin decir una palabra. Él la miró fijamente. La incredulidad parpadeó en su rostro, luego se convirtió en pura alegría. Susurró que tenía que estar bromeando. Negué con la cabeza y reí a través de mis lágrimas. Le dije que tenía 16 semanas. El médico lo había confirmado esa mañana. No sabía cómo había sucedido, pero había sucedido. Eric me abrazó. Su risa estaba ahogada por la emoción. No dejaba de decir que era un milagro una y otra vez como si repetir la palabra pudiera hacerlo. ¿Real? En la puerta, Emily se movió y se frotó los ojos. Preguntó por qué estaba llorando. Me arrodillé y me sequé las mejillas. Le dije que era porque estaba feliz. Ella se subió a mi regazo y apoyó la cabeza en mi hombro. Eric nos abrazó a los dos. Por primera vez en años, no solo me sentí completa. Me sentí elegida, como si la vida finalmente hubiera devuelto todo lo que una vez me había quitado. No en la misma forma, no en el mismo orden, pero de una manera que finalmente pude sostener. Meses después, la luz de la tarde se filtraba suavemente entre los árboles de Forest Park, esparciendo motas doradas sobre el musgo y los helechos. Empujaba el cochecito por el sendero serpenteante, mis dedos rozando ligeramente el manillar, mientras los pájaros cantaban en el aire fresco con aroma a pino. A mi lado, Eric llevaba un termo de café, y Emily saltaba unos pasos por delante. Su risa rompiendo el silencio como la luz del sol entre las nubes. El mundo se sentía más lento entonces, suave, deliberado. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en lo que había perdido. Estaba pensando en todo lo que había encontrado. Dentro del cochecito, el bebé Matthew se movió, sus pequeños puños ondeando bajo su manta. Emily asomó por el borde y rió, diciendo que parecía su muñeca, solo que más ruidoso. Eric rió y dijo que esperaba que Matthew no se pareciera a él. Luego les sonreí a ambos, mi corazón hinchado con algo demasiado grande para nombrar.
Los últimos meses habían sido un borrón de noches sin dormir, biberones e historias para dormir. Pero nada de eso se sentía como una carga. Cada llanto, cada pequeña mano que buscaba la mía. Cada respiración soñolienta contra mi hombro se sentía como un hogar. Llegamos a un claro con vistas al río. Me detuve para contemplarlo. El agua brillaba debajo de nosotros. Y el horizonte de la ciudad se alzaba distante y suave en la neblina de la tarde. Emily se subió a una roca cercana, extendió los brazos y anunció que este era nuestro lugar. Eric asintió y lo llamó nuestro pequeño reino. Me incliné hacia él, apoyando mi cabeza en su hombro. Y susurré que nunca me habría imaginado que algo tan roto pudiera convertirse en esto. Eric me apretó la mano y dijo: a veces la vida no te quita cosas. A veces simplemente las reorganiza hasta que finalmente encajan. Una ráfaga de viento susurró entre los árboles, trayendo las risas lejanas de otras familias cercanas. Mientras me giraba, mi mirada se encontró con una figura familiar de pie al borde del sendero. Richard Montgomery. Llevaba un abrigo caro, su cabello plateado brillaba a la luz. Por un momento, permaneció inmóvil, observándonos. La postura confiada que una vez había llenado salas de juntas y salones de baile parecía más pequeña. Ahora, frágil, humana. Estaba mirando a un hombre que había desestimado. Sosteniendo todo lo que el dinero nunca podría comprar. Nuestras miradas se encontraron brevemente. Le di un educado asentimiento. La mirada de Richard se suavizó. Por primera vez, no parecía orgulloso ni enojado. Solo parecía cansado. Bajó ligeramente la cabeza, luego se giró y se alejó. Lo observé irse, y para mi sorpresa, mi corazón se mantuvo en paz. Emily me tiró de la manga y preguntó si podíamos volver allí mañana. Me arrodillé para subir la cremallera de la chaqueta de mi hija y le dije: claro. Mientras ella quisiera. Mientras regresábamos al coche, Eric ajustó la manta de Matthew y me miró. Sonreí, la luz del sol que se desvanecía era cálida en mi rostro. En ese momento tranquilo, rodeada de risas y hojas susurrantes. Finalmente comprendí lo que la vida había estado tratando de enseñarme todo el tiempo. La verdadera riqueza no se mide en números. Se mide en los corazones que eligen.